Muy bien, hermanos. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1, y va a leer conmigo por favor desde el verso 1 al verso número 17. Yo le invito para que hagamos esa lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual también fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Imperfectos, pero enriquecidos. Sale como un chirridito por ahí, qué pena. Imperfectos, pero enriquecidos. ¿Le puede decir al que está a tu lado: imperfectos, pero enriquecidos? Señor, doy gracias a ti por la palabra que en esta mañana, Señor, traes a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, por favor, toma tú el control de cada vida, Señor, de cada corazón, de cada hermano y hermana. Señor, toma mi vida y úsame, Señor, para expresar tu palabra, Señor, a cada uno de tus hijos en esta mañana, y que ellos a través de ella puedan crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, en tu voluntad, Señor, para sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leemos los primeros capítulos de la carta a los Corintios, encontramos una imagen ambigua de la iglesia. No podría ser de otra manera realmente al leer esa carta, porque el apóstol Pablo describe que es la iglesia real, que así es la iglesia, con sus contradicciones y sus paradojas. Uno quisiera encontrar que la iglesia es perfecta, pero la realidad es que la iglesia no es perfecta, está siendo perfeccionada. Entonces hay una cantidad, mi amado hermano, de contradicciones y de paradojas en medio de la iglesia. Hermanos, hay una tensión entre lo que la iglesia aspira a ser, lo que aspiramos ser como iglesia, y lo que la iglesia es en realidad. Esperamos ser algo como iglesia, llegar a ser lo que Cristo quiere que seamos como iglesia,
Pero aún así, mis amados hermanos, cuando miramos nuestra realidad, pues nos damos cuenta que no somos todavía lo que aspiramos a ser. Hay una distancia entre lo que la iglesia es ahora y lo que la iglesia ha de ser algún día. Hay una distancia todavía grande entre ellos. La iglesia en Corinto no escapaba de esa ambigüedad que encontramos y que vemos, como lo hace evidente de los primeros versículos de esta carta del apóstol Pablo. Ustedes pueden ver la ambigüedad del apóstol Pablo. Habla, y si usted puso atención al texto bíblico, dijo que fueron enriquecidos, pero sin embargo estaban en divisiones. Entonces Pablo habla de que son enriquecidos, pero tienen problemas internos. ¿Y no se le parece eso a nuestra realidad? Tal vez no acá, o tal vez sí. Pero ahorita vamos a ir ahondando un poco más. Así de que hablemos un poco en los primeros versos acerca de la ambivalencia que encontramos de la iglesia allí. Y es que la iglesia, que somos nosotros, porque la iglesia no es el edificio, a veces decimos voy para la, y la verdad es que usted viene es para la capilla, para el local, para el lugar de reunión. La expresión correcta debiera ser voy a reunirme con la, porque la iglesia somos nosotros, voy a reunirme con la iglesia. Bien, el hecho es que la iglesia pertenece a dos ámbitos, según el apóstol Pablo. La iglesia pertenece al cielo y a la tierra. Si usted mira el verso número 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. El ámbito terrenal, la iglesia de Dios pertenece a un ámbito también que es terrenal. Y nótese, pero ¿cómo comienza ese verso 2? A la iglesia ¿de quién? De Dios. Entonces ese es el ámbito celestial de la iglesia. La iglesia pertenece a dos ámbitos, al cielo y a la tierra. ¿Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Allá en Juan capítulo 17, versículos 16 y 18, que habla acerca de nosotros. Estamos en él, bueno, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así de que la iglesia, ustedes pertenecen a esos dos ámbitos. Y la iglesia vive tanto en Dios como también vivimos en este mundo. Pero no somos de este. ¿No somos de este? Llegaron las celebraciones cartagüeñas de las fiestas de Cartago. Y yo voy a cumplir 4 años apenas aquí en Cartago, y los primeros 3 años yo me quedé aterrado de las fiestas municipalistas. Y me parecían interesantes, hermosas, muy culturales. Claro, administración pasada, ¿no? Y me parecía que tenían muchas cosas interesantes, muy cultural. Y hace 15 días atrás le dije a la iglesia, fiestas de Cartago y cosas bonitas para que vayan y vean. No había visto la programación. Dije sin ver la programación. Y luego me arrepentí de haber dicho eso. Porque cambiaron, yo no había visto tarimas por acá en las calles. Pero esta vez sí hay tarimas y demás. Y eso nos invita a veces a ser parte del mundo, y tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Amén. Hermanos, la iglesia vive tanto en Dios como en el mundo, aunque se haya hecho muy difícil mantener el equilibrio. Uno ve, por ejemplo, a veces suben estados, los hermanos en la fe, y suben estados, y cuando suben los estados, estaban en el Coliseo en plena parranda. Y está bien que la iglesia somos del ámbito terrenal, pero no para estar mezclados en el mundo, hermanos, ¿cierto? Así de que se hace muy difícil mantener ese equilibrio. Hoy en día uno encuentra ese tipo de cosas. Y hubo una época en la que la iglesia se apartó totalmente del mundo, con la pretensión de que solo estamos en Dios, y se aisló totalmente del mundo, es decir, de las personas. Y eso está mal. Porque la iglesia pertenecemos a este ámbito, pero no debemos apartarnos de las personas. Simplemente no practicamos lo que ellos practican. No hacemos como ellos hacen.
Por lo tanto, no debemos aislarnos. Y otra época, en otras ocasiones, los cristianos cometieron el error totalmente opuesto. ¿Cuál era? Se comprometieron hasta tal punto con el secularismo que perdieron la identidad única que tienen de pertenecer a Dios, de estar en Dios y de pertenecer a Dios. Entonces, mantener ese equilibrio a veces es bien difícil, pero tenemos que mantenerlo. La iglesia no fue llamada para que se excluya, pero tampoco, mi amado hermano, para que nos confundamos con el mundo. Mi reloj se adelantó. Ya, wow, Dios mío. O sea que la iglesia es santa, pero está en un proceso de santificación. Mire lo que dice el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser. O sea que ustedes como iglesia son santos, han sido santificados, puestos aparte. El Señor los sacó del mundo y los puso en su reino. Pero ahora que ya han sido santificados, puestos aparte, son llamados a ser. Es decir, a que tú te santifiques. Y es tu responsabilidad santificarte, apartarte. No de las personas, de las prácticas del mundo. Apartarse de todas esas situaciones. Hermanos, la iglesia, como sigue diciendo el verso 2, la iglesia no solamente es llamada a ser santa, sino que mire, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así es de que la iglesia también es llamada por Dios. Y Dios te llama a ti también para que hagas parte de su reino y seas santo para Él, y necesitas santificarte. Tienes un llamado hacia la santificación en tu vida. Necesitas ir perfeccionando la santificación. Es tu responsabilidad apartarte de todo aquello en donde el Señor no quiere que tú vivas y andes. Recuerden que por allá el apóstol Pablo escribió y dice: dejen la ira, el enojo, la gritería. Solo quiero referirme a esas tres cosas que son tan comunes en nosotros los seres humanos. Todavía se enoja. Bueno, no estoy diciendo que no se pueda enojar, pero cuando usted se enoja y se llena de ira y dice lo que tiene que decir, sin importar el daño que cause, pues necesitas santificarte, hermano. Necesitas apartarte de ese tipo de cosas. Necesitas tomar dominio y control. Hermanos, la iglesia entonces es llamada por Dios y la iglesia invoca a Dios. En segundo lugar, se nos muestra en esta carta a los Corintios, en los primeros versos, que Dios está operando en medio de nosotros como iglesia. Dios está operando en medio de ustedes, hermanos. Dios está actuando y trabajando en medio de sus vidas. El apóstol Pablo luego sigue diciendo en el verso 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dios está operando en la iglesia, y eso es un motivo para el apóstol Pablo de dar gracias. Cuando nosotros vemos que Dios está operando en medio de su pueblo, eso se convierte en un motivo para nosotros darle gracias al Señor, porque vemos su obra, vemos lo que Él está haciendo en cada uno. Pero nótese lo que Dios estaba haciendo en la iglesia y lo que sigue haciendo también en nosotros hoy. En el pasado se expresa la gracia. En los versos 4 al 6 se expresa la gracia que fue dada a los hermanos. Fueron enriquecidos en toda palabra y conocimiento. Y ese enriquecidos en palabra y en conocimiento te lleva a ti a ser salvo para que sirvas al Señor. Así es de que todos hemos sido enriquecidos. Diga conmigo: todos hemos sido enriquecidos. Dios ha enriquecido esta congregación, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de esa riqueza de conocimiento que te lleva hacia la salvación, que te lleva al conocimiento de Él y para que le sirvas al Señor en medio de tu vida. En el presente, luego en el versículo 7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. En el presente podemos ver la obra de Dios cuando el apóstol Pablo declara
que a los creyentes no les falta ningún carisma, no les falta ningún don. ¿Es usted de los que cree que usted no tiene dones? A la iglesia no le falta ningún don. Primero a los Corintios 12, luego el apóstol Pablo explica y dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere esos dones. Pero tú has recibido algún don. Hay mínimo un don en tu vida. ¿Cuál es el problema? Que a ti no te preocupa eso. Que algunos creyentes, sí, los dones. Es para el hermano X que sí, ese sí tiene el don. Pero es que Pablo le dijo a la iglesia que fueron enriquecidos en todo. Tú tienes un don, pero necesitas descubrirlo y necesitas comenzar a ejercerlo en medio de tu vida. Hay un don que funciona a veces mucho en las iglesias, y es cuando Dios te da una palabra de conocimiento sin que tú hayas escuchado ningún rumor ni nada, y de repente usted le habla al hermano, esto y esto y esto, y el hermano se queda o la hermana como de una sola pieza y dice como, ¿quién le dijo? Cuando tú te das cuenta que eso está pasando en tu vida, se está manifestando un don, el don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Y cuando tú identificas ese don o cualquier otro de los 9 dones, necesitas ejercerlo, trabajar en medio de ello. No que vayas a poner cuidado a ver qué están diciendo por ahí del otro hermano. No. El Señor, úsame. Así de que en el presente se refleja, mi amado hermano, no le falta nada a la iglesia. Dígale al que está a su lado, a nosotros no nos falta nada. Como iglesia no nos falta nada. Tenemos todo. ¿Qué necesitamos? Comenzar a funcionar en medio de ello. Y en el futuro, el versículo 7 al final y el versículo 8 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis como Dios quiere presentarte, irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el futuro Dios va a confirmar la iglesia definitivamente y se la va a presentar ante Dios como irreprensible. Así de que somos enriquecidos, pero estamos todavía en imperfección. Hemos sido enriquecidos en todo, pero seguimos siendo imperfectos. Y por eso hay un trabajo que el Señor está haciendo en medio de tu vida, y es confirmarte a ti hasta el día del Señor Jesucristo para presentarte irreprensible. Porque si nos presentara ahora delante del Señor, a lo mejor nos sacan de allá. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A lo mejor nos sacan, nos dice hermano, devuélvase. Si es que nos devuelven, ¿no? Que uno reviva después de una muerte increíble, hermano. Tiene una oportunidad maravillosa. Hermanos amados, en tercer lugar, quiero decirles que el apóstol Pablo, o la Escritura, el Señor nos hace un llamado urgente a la unidad como iglesia. Pastor, aquí no estamos divididos. Vamos a ver y a revisar a ver si tenemos o no tenemos ese tipo de cosas. Pablo dice en el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así es de que hay algo interesante. A pesar de las divisiones internas que había en la iglesia de Corinto, Pablo sigue llamándolos hermanos. Y sabe que a veces vemos ese tipo de situaciones en la iglesia. A veces estamos divididos, pero seguimos siendo hermanos. Hermanos en Cristo Jesús. Ahora, lo que tenemos que decir con respecto a lo que nos divide, a lo que no nos genera unidad, es que ese tipo de comportamientos contradicen la identidad que tú tienes en Cristo Jesús. Y ahora me voy a explicar mejor a esto, pero quiero que se guarde esto.
Vivir en divisiones contradice mi identidad en el Señor. Guárdese eso ahí. Porque los miembros de la iglesia en Corinto estaban declarando lealtad a diferentes personas. Entonces Pablo explica: porque he sido informado acerca de los de Cloé, hermanos míos, o por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y luego explica: quiero decir, verso 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de quién? Yo soy de Apolos, yo de. ¿Cuántos pastores han tenido ustedes? Creo que 2, ¿cierto? Perdón, voy a referirme a ustedes como iglesia, es decir, bajo la historia que ustedes tienen. Es como si dijera: unos dicen yo soy de John Eddy, y otros dicen: no, a mí me gusta más Mauricio. Otros dicen: no, a mí me encanta más la pastora Elizabeth. No, a mí me gusta más la pastora Natalia. Ahí se les dejo. Si eso pasa, hay divisiones, aunque nos veamos tan unidos. Así es de que esa clase de comportamiento contradice tu identidad como cristiano. Tu identidad en Cristo es contradicha por esa clase de actitudes y de comportamientos. ¿Por qué? Hermanos, porque el sectarismo, ser sectarios, hermanos amados, da a los líderes humanos la posición que solo a Cristo le pertenece. Pablo luego declara y dice: ¿quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos entonces nosotros? Entonces voy a hacerle la pregunta otra vez conforme a: ¿quién es John? ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es Elizabeth? ¿Quién es Natalia? Colaboradores de Dios. Entonces, ¿tu lealtad con quién tiene que estar? Con Cristo. Con Cristo es tu lealtad. Tu lealtad es total con el Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo pregunta y les dice en el verso 13: ¿acaso está dividido Cristo? Es decir, ¿hay más de un Cristo? Recuerde que la palabra Cristo significa ungido. ¿Hay más de un ungido? ¿Dios ungió a más de uno o ungió solo a uno para la salvación del ser humano? ¿Y por qué nosotros nos volvemos tan sectarios a ratos? ¿Por qué tantas preferencias? ¿Por uno o por otro? Bueno, yo tomé la historia de ustedes, pero puede preferir: no, yo prefiero al Dusin. Otro dice: no, yo prefiero a Miguel Núñez. Otro: no, yo prefiero a este. Yo prefiero a Sugel. Otro dice: no, yo prefiero a Jesús Armando Arboleda. Otro dice: yo prefiero a qué. ¿Por qué tomamos esos partidos? ¿Por qué llegamos a esos puntos? Solo hay un Cristo, y ese Cristo es la cabeza de este cuerpo. Los demás, como ustedes, somos miembros. Somos miembros del cuerpo. La cabeza es una, es Cristo, y la lealtad tuya y mía tiene que estar hacia Cristo. Solo a Cristo Jesús. Claro, amamos a nuestros pastores. Claro que sí. Por nuestras vidas han pasado muchos y han dejado huella en nuestras vidas. ¿Y cómo no reconocer esas huellas que han dejado tan hermosas en nosotros? Pero seguimos siendo leales a Cristo. No le damos el lugar de Cristo a ningún hombre. No le daremos el lugar de Cristo a ningún hombre.
Y Pablo lucha con eso en la iglesia y le dice también otra pregunta allí en el versículo número 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? En otras palabras, ¿ustedes están confiando en Pablo y la crucifixión de Pablo para ser salvos? ¿Por qué se forman partidos? ¿Están confiando en la crucifixión de Apolos y en la muerte de Apolos para ser salvos? ¿O acaso ustedes están confiando en X o Y pastor para su salvación? ¿Cierto que no? ¿Que es en Cristo? Entonces tu lealtad es ¿con quién? Con Cristo. Y tiene que ser con Jesucristo. Porque Él fue el que dio su vida por ti en la cruz. Porque Él fue el que murió por ti. Claro, yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, la primer líder a cargo, no teníamos pastor porque éramos una congregación muy pequeña en Andalucía en esa época. Y era una líder a cargo, recuerdo a la líder a cargo. Gracias. Recuerdo eso. Recuerdo al pastor que me bautizó. Recuerdo al pastor que me formó. Recuerdo al pastor que me promocionó hacia el ministerio. Bueno, fue Dios realmente el que lo promociona a uno, pero pues usó a ese hombre también. Pero nuestra lealtad tiene que estar con Cristo Jesús, hermanos. Es Cristo el que fue crucificado y como consecuencia tú y yo le pertenecemos a Él. Ahora, mire la siguiente pregunta y le dice: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es como si Él les dijera: ¿hay alguna razón especial para que ustedes tengan una alianza especial conmigo? ¿Porque los bauticé? Y Pablo luego les explica: menos mal que yo no he bautizado sino unos cuantos poquitos. Y explicó ahí, ustedes leyeron conmigo, que no había sino bautizado a Estefanas, etcétera, etcétera, a la familia de Gallo, a unos poquiticos nomás. Y él dice: menos mal no bauticé ni unos cuantos. Sin embargo, hay un grupo que está del lado mío. O sea que ¿habrá alguna razón para deberle mi lealtad al que me bautizó? Es que cuando yo fui al bautismo, yo me acuerdo que ese día yo dije: ahora muero para el mundo y vivo para ti, Señor. O sea que mi bautismo fue la identificación mía, no con mi pastor, fue la identificación mía con Cristo. Me identifiqué con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y mi vida le pertenece a Él. Mi lealtad es para Él. Amo a los siervos del Señor, pero mi lealtad sigue siendo con el Señor. Y según el propósito y la voluntad del Señor, soy leal al propósito y voluntad que Él tiene para conmigo y para con su iglesia. Amados hermanos, el apóstol Pablo concluye diciendo que por eso en el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Y Pablo termina diciendo: menos mal, yo abandono mejor la retórica para hablar, porque el Señor no me mandó a hablar cosas lindas, sino a predicar su evangelio, a salvarlos. Hermanos, yo veo una tensión ineludible entre lo que la iglesia es ahora y lo que la iglesia debe ser, lo que la iglesia ya es y lo que va a llegar a ser. Esa tensión yo la veo en las congregaciones en la que yo pastoreo y en otras muchas más. Veo esa clase de tensiones tal como ocurrió en la iglesia de Corinto en el primer siglo. No somos muy diferentes a la iglesia de Corinto.
La situación es muy evidente, especialmente en la desunión que encontramos en algunas ocasiones entre los cristianos. Hay cristianos que a veces están desunidos y eso nos lleva a pensar en que no deberíamos sentirnos celosos ni pelear por ambiciones, por cuestiones de personalidad, como lo que pasó en la iglesia en los Corintios y como ocurre en muchas de las iglesias hoy en día. Yo les invito para que ustedes, por favor, podamos revisar nuestras motivaciones o tus motivaciones. Y ten cuidado, hermanos, como predicadores tenemos que tener un gran cuidado cuando predicamos, cuando bautizamos, de no estimular a las personas a que se sientan más leales a nosotros que al Señor Jesucristo. Si hay algo en lo que tenemos que tener cuidado quienes predicamos y bautizamos, es a que la gente no se sienta leal conmigo. Tampoco es que le vayan a estar a uno puñaleteando por la espalda, no se trata de eso. Pero se trata de que la lealtad de cada cristiano tiene que ser con Jesús, con Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos amados, eso era lo que le horrorizaba a Pablo de la iglesia en los Corintios. Lo horrorizó y por eso tuvo que hablar a esta iglesia. Hermanos, sustituir el nombre de Cristo por nuestro propio nombre es contradecir el Evangelio. Y cuando tú sustituyes el nombre de Cristo por el nombre de un siervo de Dios, eso contradice totalmente el Evangelio. Porque nuestra lealtad es con Cristo Jesús. Pasen los siervos que pasen por todos los lugares. Nuestra lealtad no es ni con el fundador. Yo pastoreo una iglesia que han pasado, ni los he contado, pero hemos pasado gran cantidad de pastores por ahí. Y algunos son leales al fundador, otros son leales allí. ¿Y eso qué? ¿Por qué nuestra lealtad a los hombres y la lealtad nuestra es con Cristo, con nuestro Salvador? Que tu anhelo sea el estar centrado más en Jesucristo, tanto en tu vida como en su doctrina. Que tú estés centrado, tu vida esté centrada totalmente en Jesucristo el Señor. Amén. Que estés centrado en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿para ti tu lealtad es con Cristo? ¿O tu lealtad es con uno o con otros? ¿O con X o Y predicador? ¿Con quién es tu lealtad? Piensa por favor unos segundos. Y te invito a que si tu lealtad ha estado con un hombre, dígale: Señor, yo quiero quitar a ese hombre y quiero que tú estés en el lugar que solo te pertenece a ti, Señor. Estimo y estimaré a todos los siervos tuyos, Señor, que han colaborado en mi vida, en el perfeccionamiento mío. Pero mi lealtad siempre estará contigo, Señor, con tu enseñanza y contigo. Cierra tus ojos y piensa por un momento si tu lealtad es total a Cristo. Si tú eres leal a Cristo, serás leal a cualquier siervo de Dios. Claro, no seremos leales a aquellos que hacen lo malo. A aquellos que destruyen la obra, no seremos leales a ellos. Pero sí seremos leales a todos los que sirven al Señor conforme a la voluntad de Él. Cierra tus ojos, por favor, y tómate un minuto para hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te quiero dar gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos, Señor amado, el consejo para nuestras vidas, Señor. Ese consejo oportuno, Señor, que necesitamos. Señor, mi vida
no debe, Señor amado, volverse sectaria, Señor. Tú no me llamaste, Señor amado, a darle el lugar tuyo a un hombre, Señor. Señor, yo quiero que tú tengas el principal lugar, Señor, en mi vida. Gracias por tus siervos. Gracias por todo lo que ellos han hecho entre nosotros, Señor. Gracias por la obra que tú realizas por medio de sus vidas, por el crecimiento que me has dado a través de cada uno de ellos, Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Padre. Ahora enséñame, Señor, a ser leal solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, solo a tu enseñanza. Padre, si estoy fiel a ti, Señor, honraré, Señor amado, los ministerios, Señor. Honraré el llamado que tú haces, Señor amado, a tus hijos. Serviré a ti con ellos, Señor. Y trabajaré junto a ellos, Señor, para la extensión de tu reino y de tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor, si me he inclinado más, Señor amado, hacia alguien. Perdóname, Señor. Hoy vuelvo, Señor amado, mis pensamientos a ti, Señor, y enderezo mi camino hacia ti. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Señor. Te damos gracias. Tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón, de mi corazón, te doy el control. Consume todo mi interior. Justicia, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mí. Dios eterno, Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin. Dios eterno, Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clama desde mi interior, desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esa palabra. Espero que los que nos están viendo por las diferentes redes sociales se hayan gozado al igual que nosotros. Un saludo a los pastores, a Milena, a la hermana Margot, Carlos, Carmona, Beatriz, John Palacios,
la hermana Liliana Torres, Néstor Adolfo Castro. Gracias. Dice, sí, un poquito se nos estaba yendo el bajo. Dice que casi no se escuchaba, pero bueno, ya solucionamos. Muchas gracias a todos. Fue un placer haberlos, que nos hayan visto. Esperamos que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. Los esperamos el martes 6 de la mañana, miércoles 7 de la noche y jueves 6 de la mañana. Y gracias por su apoyo, por colocar su nombre allí y por decirnos de dónde nos ven. Chao. Recuerden, somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Muy bien, chao. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. A continuación, nuestras actividades para este mes. Noches de alabanza y adoración, miércoles 7 y 21 de agosto. Los esperamos. Nuestra reunión de mujeres mensual, viernes 30 de agosto. Oración presencial, sábado 31 de agosto, 6 de la mañana. Servicios semanales, miércoles 7 de la noche y domingos 8:30 y 10 de la mañana. Oraciones, martes, jueves y sábados 6 de la mañana, transmitidas por nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @CE Cartago. Y recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa.